Hola, Sergio. Hola. Bueno, desde la Asociación de Síndrome de Stickler queríamos plantearte algunas cuestiones que tú, como fisioterapeuta del Laboratorio de la Marcha del Hospital Niño Jesús, pues probablemente puedas solucionarlo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una niña que va a hacer 2 años ahora en febrero y por el momento no presenta ninguna alteración ni en el movimiento ni osteoarticular. ¿Sería conveniente iniciar un seguimiento, aunque no haya manifestado ningún problema, para ir viendo un poco la evolución de esta posible patología? ¿Qué años tiene tu hija? Va a hacer 2 años en febrero del año que viene. Ahora mismo tiene 20 meses. Bueno, ya sabes que los niños pequeños tienen una marcha muy variable. Lo que tenemos claro es que en el síndrome de Stickler, en torno a los 6-7 años, podemos ver algún patrón de marcha que ya es característico. De forma que sería interesante, desde un punto de vista de la investigación, conocer cómo se desarrolla la marcha. Entonces, empezar prontito, es una prueba que no es invasiva, no hace daño y no es molesta, nos daría muchísima información. Sobre todo porque vamos a tener la posibilidad de chequear a lo largo del tiempo cómo evoluciona tu hija y nos puede dar pistas para entender si hay algún mecanismo de producción de algún trastorno del movimiento. Yo creo que sería muy interesante. No sé si ahora mismo te aportaría información clínica, pero estoy seguro que en el futuro nos ayudaría para entender mejor la enfermedad. En el caso de que se presentase algún tipo de patología, ¿cuáles son las más comunes que presentan estos niños? Como todos los problemas del colágeno, nos va a afectar en el aparato locomotor, a los ligamentos, de forma que esa patología de los ligamentos va a ir de la mano de la aparición de esguinces ligamentosos y de inestabilidad en las articulaciones. También vamos a tener patología en el músculo y en el tendón. La principal manifestación de esa afectación va de la mano de la debilidad. Vamos a encontrar niños muy flojitos, ¿no? A nivel muscular y a nivel tendinoso. Por último, el hueso va a ser un poco más plástico. La arquitectura del hueso va a estar afectada. Esa arquitectura es dependiente del estrés mecánico al que tú lo sometes. Y si la matriz de colágeno es muy deformable, con pequeñas alteraciones vamos a tener una arquitectura muy deformada. Por tanto, cuando seamos un poquito más mayores, los músculos que funcionaban un poquito mal, porque eran músculos un poco débiles, pobres de fuerza, etcétera, etcétera, porque tenían un colágeno un poco malo, además van a tener palancas, brazos de palanca alterados, porque los huesos van a parecer mal rotados y tal. Entonces, eso nos va a llevar a producir alteraciones del movimiento, que es lo que nosotros estamos viendo en casi todos los adolescentes. Al traer a un niño aquí a un laboratorio de este tipo, ¿qué conclusiones sacamos? ¿Cómo se elabora, digamos, cómo se hace el estudio? El estudio es una prueba sencilla. En las primeras veces es un poco larga, ¿no? Porque tenemos que conocer al peque, tenemos que conocer un poco pues, cómo funcionan sus músculos y tenemos que explorarle. Algo parecido a lo que hace cualquier profesional sanitario cuando conoce al peque, ¿no? Le mira las rodillas, le mira las caderas. Una vez que hemos terminado eso, colocamos unos marcadores adhesivos en la piel y le pedimos que camine. Básicamente lo que vamos a tener es la información de cómo se comportan las articulaciones, si se mueven bien para adelante, para atrás o están rotadas hacia adentro, hacia afuera. Además de esa información, vamos a tener unos sistemas en el suelo que miden con cuánta fuerza pisa el niño. Y con eso vamos a tener una estimación directa y objetiva de la fuerza. Con eso también vamos a poder predecir si caminar de esa manera le va a generar algún problema en el futuro. Por tanto, es una prueba sencilla, pero que nos va a dar mucha información, tanto en el momento como a nivel prospectivo, hacia dónde van a ir las cosas. ¿En este laboratorio solo se estudia lo que es el movimiento, la deambulación, o hay otro tipo de variables o parámetros que también se analizan aquí? Podrías estudiar todo lo que se mueve. Piensa, por ejemplo, que el niño, la patología fundamental en el niño se referencia casi siempre a la marcha. Pero podemos tener niños que tienen problemas en el miembro superior o articulaciones como la temporomandibular que pueden dar problemas porque también tienen colágeno y también se mueven y también se usan. Está claro que las que están sometidas a más estrés mecánico, que son los miembros inferiores, son las que más manifestaciones nos dan. Pero desde la perspectiva del análisis del movimiento podríamos analizar cualquier articulación. ¿Son predecibles las alteraciones que presentan los niños con síndrome de Stickler? Nos falta experiencia para hablar de esa posibilidad de predecir hacia dónde van las cosas. Casi todo en análisis de movimientos se dirige hacia buscar modelos predictivos, modelos matemáticos que nos ayuden a entender hacia dónde van las enfermedades.
Lo que pasa es que hay demasiadas variables desconocidas en el momento actual y eso hace que los modelos tengan demasiados interrogantes. Es como predecir el tiempo si tú no sabes en qué provincia estás y no tienes un histórico. De forma que casi todos los modelos predictivos que utilizan probabilidad necesitan alimentarse de información y necesitamos una constante de qué es lo que le pasa habitualmente a los niños, necesitamos una constante de qué terapias reciben los niños. Al ser una enfermedad muy heterogénea, con manifestaciones muy diferentes en función del niño, todavía es un poquito difícil predecir. Pero yo creo que estudiando en detalle niños y siguiéndoles en el tiempo, vamos a poder acercarnos a esa situación de predicción. En cuanto al comportamiento del hueso, ¿tenemos datos o todavía está por estudiar? Tenemos datos en enfermedades similares. Es difícil extrapolar. Por tanto, yo creo que sería sensato estudiar el hueso en síndrome de Stickler, porque en otras enfermedades sí que hemos encontrado un comportamiento característico, pero nos hemos sorprendido cuando cambias de una enfermedad a otra de cómo pequeños matices en la densidad mineral del hueso o pequeños matices en el estrés mecánico al que someten el hueso provocan cambios a medio plazo que son increíbles, muy grandes, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora mismo no tenemos experiencia suficiente para decir cómo se va a comportar el hueso, aunque sí que tenemos algunos indicios que nos hacen pensar en un posible camino. ¿Existe un patrón característico de la marcha en los niños que tienen síndrome de Stickler? Es una pregunta que yo creo que es súper interesante, porque esa forma de reconocer patrones es algo que puede tener muchísimo interés en el clínico, ¿no? O sea, si tú ves a un niño caminar y tienes una dificultad para hacer el diagnóstico, pero ese patrón es reconocible, podría ayudarte a orientarte a hacer un buen diagnóstico. Los niños con Stickler tienen algunas manifestaciones que son características. Está claro que necesitamos más casuística para poder hablar de un patrón, pero hay ciertas cosas que se repiten. Hemos hablado antes de la debilidad y de la inestabilidad, de forma que el pie plano es una constante en muchos de ellos, la búsqueda de posiciones estables a nivel articular para no tener que utilizar los músculos es otra constante. Después en muchos de estos peques el dolor también es una manifestación, ¿no? Porque tienen alguna lesión, tienen algún problema, por tanto nos encontramos con mucha marcha antiálgica, con muchos problemillas que se repiten, ¿no? O sea que yo creo que sí que podemos hablar de un patrón y que podemos tener características. ¿Hay bibliografía suficiente relacionada con este síndrome? Ojalá. Tenemos muy poquita literatura. De hecho, yo creo que es una de las grandes carencias. Yo creo que tenemos que motivar a los investigadores a estudiar en más profundidad el síndrome, porque no tenemos literatura sólida o suficiente literatura ahora mismo como para ayudarnos a tomar decisiones. ¿Qué tipo de investigación se podría hacer que arrojase luz sobre el tratamiento para tratar a estos niños con síndrome de Stickler? Yo creo que la primera línea de investigación que se podría plantear es una línea en la que estudiamos a niños pequeños, adolescentes y personas mayores, y con eso vamos a tener una historia natural, o vamos a entender mejor cuál es la historia natural, hacia dónde van los síntomas o las manifestaciones musculoesqueléticas en los pacientes que tienen este síndrome. Con esa documentación o con esa investigación vamos a saber hacia dónde vamos. Si podemos continuar las líneas de investigación y seguir en el tiempo de forma prospectiva a los niños o a los adolescentes o a los mayores, podríamos evaluar cuál es el rendimiento de las distintas terapias que le podemos hacer, ¿no? O sea, si el niño hace fisioterapia o recibe un tratamiento quirúrgico, o el endocrino propone una medicación, o el reumatólogo propone hacer algún tipo de intervención, podríamos ver cuál es el rendimiento cuando estos niños crecen de ese tipo de intervenciones, porque seguramente las intervenciones que se proponen en estos momentos para esta población son completamente diferentes a las que se propusieron para los adultos, de forma que podríamos ver si cuando hacemos este tipo de intervenciones el niño no tiene tantos problemas como tiene el adulto. Por último, yo creo que lo interesante sería, una vez que tuviéramos suficiente experiencia y una cohorte de niños suficientemente grande estudiada, podríamos intentar acercarnos a hacer propuestas de tratamiento que realmente fueran eficaces para la enfermedad.
una vez que nosotros conocemos el rendimiento de ciertas terapias, podríamos coger lo bueno de cada una de estas terapias y hacer algo que se pareciera a un tratamiento basado en la evidencia, que yo creo que es el futuro o hacia donde nos tenemos que dirigir en la enfermedad. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Un placer.